Yes. Hoy de vuelta, buenas noches a todos. Estamos con Foster Perry, Chris, que es la voz en español de Foster. Yo soy Marcela Pasos, estamos acá con Foster, maestro, chamán, sanador y un gran amigo del alma. Y bueno, nos va a contar un poco de su vida, de su despertar, de como chamán, cómo el chamanismo se volvió una forma de vida. Y bueno, eso, en eso estamos. Chris. I would like to begin by talking about not having fear. Me encantaría comenzar hablando acerca de no tener miedo. That whatever goes on in the world, Respecto a cualquier cosa que pueda suceder en el mundo, to never choose fear. para que nunca elijamos el miedo, el And temor. what I learned very young with my father Y lo que aprendí siendo muy joven con mi papá, con mi padre, taught me very young, you have to watch your emotions. You have me to watch, enseñó a muy temprana edad que uno tiene que estar atento y observar sus emociones. and of course, as a healer, I wanted to be born to a doctor. Y por supuesto, siendo sanador, yo quise quise nacer de un padre que fuera un doctor, un médico. And I learned a great deal of healing through osmosis, through him and his patients. Y aprendí por ósmosis un montón de cosas a través de él y de sus pacientes. And Christos and I both believe that when he hypnotized me as a child, Y Cristos y yo ambos creemos que cuando él me hipnotizó, siendo yo un niño, which he did many times for me to outgrow any of my habits, cosa que hizo varias veces para ayudarme a crecer, para salir de ciertos hábitos, that hypnosis opened as a child for me at 9, 10, 11 years old, a whole spiritual dimension. y esa hipnosis, teniendo yo 9, 10 años, me abrió toda una dimensión espiritual. So I don't think we always understand what hypnosis really opens in us, especially as Así que creo que muchas veces no comprendemos lo que la hipnosis puede abrir en nosotros, especialmente cuando uno es niño. And as a doctor, he put me on biofeedback machines to change the temperature in my hands, Y siendo médico, él me conectaba a máquinas de biofeedback para cambiar la temperatura de mis manos and to change things above my eyes. I could do all sorts of funny things with my eyes. y para cambiar cosas muy curiosas por encima de mis ojos. Yo podía hacer muchas cosas muy curiosas encima de mis ojos. He taught me over a year how to change the pulse in my hands. Él, a lo largo del tiempo me enseñó cómo cambiar el pulso en mis manos. And my father, who was born in India, Y mi padre, que había nacido en la India, always understood mind over matter, and all the yogis and siempre comprendió el tema de la mente sobre la materia y todos los yogis, but he was a Christian. pero él era cristiano. And I was looking for answers, so he only gave me the Bible. I wasn't allowed to read any other spiritual books. Y yo estaba buscando respuestas y él solamente me dio para leer la Biblia. No tuve otro tipo de respuesta, otro tipo de libros. And my sister introduced me to First Pentecostalism and born again Christianity when I was 11 years old. Y cuando yo tenía 11 años, mi hermana me introdujo al what did she Religión introduce you to? cristiana. A la Yeah. religión pentecostal cristiana. And so I began to channel when I was 11. Y ahí empecé a canalizar teniendo 11 años. And I would close my eyes and channel the spirit to different priests and nuns. Y yo cerraba los ojos y le canalizaba a su espíritu a los curas y a las monjas. We did in those days the laying on of hands. My hands were getting hot, and I would place them on people to heal them in churches. Y también hacía imposición de manos, porque mis manos se ponían calientes
y yo me la pasaba poniendo mis manos calientes sobre las personas en la iglesia. So this is the idea of touch for health, which I didn't know yet, or understand hands. Esta es la idea del toque para sanar cosas que yo no entendía todavía en ese momento. Or to be filled with light in your hands and in your body, like an empty vessel. Tampoco entendía lo que sucedía, este concepto de ser una vasija vacía para canalizar a través de tus manos y de tu cuerpo esta energía. But you know, I was only 11 years old, Pero yo tenía solo 11 años and I saw how the church didn't like homosexuals, y yo vi en ese momento, en esos días, cómo a la iglesia no le gustaban los homosexuales, didn't like women to have abortions or women to have any rights. no les gustaba que las mujeres hicieran abortos ni que tuvieran ningún tipo de derecho, las mujeres. And so I began to read the Bible in older versions. Entonces empecé a leer la Biblia, pero en versiones más antiguas. And our pastor in the church, the priests, everybody were having affairs at that time. Y nuestro pastor y los sacerdotes de esa iglesia, los curas, todos tenían affairs en esa época, tenían sus asuntitos. So I saw the church being very hypocritical and very judgmental. Y lo que yo observé fue que la iglesia era muy enjuiciadora y muy hipócrita. And my purpose then was only love, to be able to communicate with these people and give them a message. Y mi propósito en esa época era solamente el amor, el poder comunicarme con estas personas y poder darles un mensaje. So I was telling nuns that they're lesbians and they should love the woman they're with. Yo les solía decir a las monjas que ellas eran lesbianas y que tenían que amar a las mujeres con las que estaban. I was trying to help priests find their faith again. Ayudaba a los sacerdotes a volver a encontrar su fe, But then something happened to me. I started to question everything. pero después me sucedió algo a mí y fue que empecé a cuestionar todo. And that begins with the Adam and Eve story. Y eso comienza con la historia de Adán y Eva. I believed that there's an earlier story with Lilith. Yo creo que había una historia anterior, previa, con Lilith. And Lilith, to me, was the first female representation of God. Y para mí, Lilith es la primera representación femenina de Dios. De Dios. She was the divine feminine face of God. Ella era el rostro femenino divino de Dios. And this came through my own channeling, through my own mediumship when I'm a kid. Y esto me llegó por mi propia canonización, por mi propia mediunidad, siendo un niño. So what they were telling me at a very young age was the Garden of Eden was a slave-like environment. Lo que me informaron a muy temprana edad es que el jardín del Edén era un entorno como muy slave-like, right? Yes. Como muy de esclavitud. And Lilith didn't want to be subservient to a man. Y Lilith no quería estar sometida, subordinada a un hombre. And so she leaves voluntarily and she rejected a slave-like environment. Entonces ella voluntariamente decide irse y rechazar este entorno esclavizante That is based on fear and totalitarianism. que estaba basado en el temor y en el totalitarismo. So for me, she was the first primal liberator, and she was a woman. Entonces, para mí, ella fue la primera liberadora primal y ella era mujer. And in all my meditations, I'm only 12, 13 years old. Y en Lilith, todas mis meditaciones, teniendo yo 12, 13 años nomás, Lilith, or the spirit, comes to me and says, Yahweh is a false god, is not the real thing.
Lilith me aparecía y me decía, Yahweh es un falso Dios. And they had to warn Adam and Eve, and they had to tell them to eat of the tree of wisdom, to wake up and self-realize. Y tuvieron que advertir a Adán y Eva y decirles de comer del árbol de la sabiduría. And she said male and female were created at the same time. Y ella dijo también que el hombre y la mujer fueron creados simultáneamente. And to always say God and Goddess together, they are Y equal. también me enseñó a decir, a usar siempre el término Dios, diosa simultáneamente. There is a creator who is called El Elyon, Hay un creador que se llama El Elyon and breathed life into us, and we became a living soul. y respiró la vida dentro de nosotros y nos convertimos en un alma viviente. And later the Bible gets rewritten many, many times. Y posteriormente la Biblia fue reescrita muchas veces. And they take out all references to the feminine goddess. Y sacaron en esas reescripciones toda referencia a la diosa femenina, Who they told me her name was Elyon. de la cual me dijeron su nombre era Elión, And that Yahweh was the son of El Elyon and wanted to be God. y que Yahweh era el son de Elión y quería ser el Dios. So as a little kid, I started to follow Melchizedek. Entonces, de muy niño empecé a seguir a Melquisedec, The high priest who follows El Elyon. el sumo sacerdote que era seguidor de Elión. And I began a devotion and a worship to the one true divine male and female. Y empecé mi devoción al Dios uno, hombre, mujer, masculino, femenino. And then I was told as a kid, the reason why you are on earth Y luego me fue informado, siendo todavía un niño, que la razón por la cual yo estaba en la tierra a large group of people con un grupo grande de personas is to wake people up that they are following a false god. es para despertar a las personas del hecho de estar siguiendo a un Dios falso. And the purpose of going to any planet is to awaken and empower the human self or the inhabitants of that planet. Y el propósito para ir a cualquier planeta es para despertar a esas personas que están en ese planeta, esos seres que están en ese planeta. And so when I turned 15 years old, I rejected my old Christian roots. Entonces, cuando tuve 15, rechacé mis antiguas raíces cristianas. I also found an early Bible where Christ says, I follow El Elyon and not Yahweh. Y encontré también una antigua Biblia donde Jesús decía, yo sigo a El Elyon y no a Yahvé. And then I was introduced to Sophia, the feminine face of God. Y después me introdujeron a Sofía, la cara femenina de Dios. And as time went on, I turned around, I went to college, I did all those things, tried to be in the world. El tiempo siguió, yo fui a la universidad, traté al colegio, traté de estar en el mundo. But I was looking for my own tree of life. I was looking for a connection to the phoenix. Pero estaba buscando una conexión con mi tree of life, con mi árbol de la vida. Estaba tratando de conectarme con mi propio fénix, Which was the symbol for the soul. que es el símbolo para el alma, que era el símbolo para el El alma, alma. I understood del that alma. Sophia is who grants you wisdom. Y Sofía es la que te otorga sabiduría. In the freedom of will, En la libertad, en la libertad de la voluntad, to see that Yahweh is, in fact, an angry and vindictive God.
para ver que Yahvé en realidad es un Dios enojado y vengativo. But if you eat from the tree of wisdom, you awaken. Pero si comes del árbol de la sabiduría, te despertás. And that happened to be on March 12th, 1985. Y eso me sucedió el 12 de marzo de 1985. I was underneath a tree and lightning hit us. Yo estaba debajo de un árbol y un rayo me pegó. And I only saw light. I only saw myself dying. Y yo solo vi luz y me vi a mí mismo muriéndome. And I died that day. I know that I died for like a minute or a few seconds or Y something. ese día morí. Yo sé que ese día morí por unos segundos, por un ratito. And while I was in that death state, I only felt love. Y mientras yo estaba en ese estado de muerte, lo único que yo sentía era amor. But I understood that the world was susceptible to manipulation and false beliefs. Pero comprendí que el mundo era susceptible de falsas ideas, falsas manipulaciones. creencias y manipulaciones. And they Gracias, Marce. tell me about Babylon, which is something I never knew about, Babylon. Y me contaron acerca de Babilonia, que era algo acerca de lo que yo no sabía nada. And what I felt was when you have one language and when people unite, Y lo que yo entendí es que cuando uno tiene un solo idioma y las personas se unen, then they can imagine anything and they can accomplish it. entonces pueden pensar en cualquier cosa y lo pueden lograr. And they said, go down because there's power in unity. Y me dijeron, bajá porque ahí hay poder y unidad. And that's when Yahweh goes and confuses their language so that we can't have unity anymore. Y ahí es cuando Yahvé baja, desciende y confunde el idioma, los diferentes idiomas, para que no podamos estar en esa unidad. That was the beginning of all these religious wars. Y esto fue el origen de todas estas guerras religiosas. And they said, Melchizedek, Y ellos dijeron que Melquisedec, no mother, no father, que no tenía madre ni padre, o no era, with no beginning, no end, claro, no tenía principio ni Ni fin. tiene final, and this is what eternity is. This is infinity. y esto es lo que es la La eternidad. eternidad, esta infinitud. Feel that, and then you can bless people. Sientan eso y después van a poder bendecir a las personas. So I started No, to perdón. Sentí vos, Mire. a Foster le dijeron, sentí eso, Foster, y vas a poder bendecir a todas las personas. And they told me Adam and Eve never left the garden by being forced out. They did it because they realized it was false. Y me explicaron que Adán y Eva nunca se fueron del jardín del Edén por haber sido echados del jardín y el Edén, sino que se fueron porque se dieron cuenta de que habían sido engañados. And Yahweh didn't want any human being to ever get to the tree of life, of immortality. Porque Yahvé no quería que ningún humano se acercara al árbol de la luz, de la vida. And Yahweh said no human should ever have immortality or infinity. Yahvé, can you repeat, Foster? And that Yahweh didn't want anyone to have immortality or infinity. Ahora sí. Y Yahvé entonces no quería que ningún humano tuviera inmortalidad o infinitud. And Sophia says wisdom, Y Sofía dice que la sabiduría, those who find the true meaning of the garden, aquellos que encuentran el verdadero significado del jardín, have to find your path, your own savior inside of yourself, your own guru. tienen que encontrar su propio camino dentro de ellos mismos, su propio salvador y su propio gurú. And only by disobeying orders
and eating the fruit, Y solo a través de desobedecer órdenes y de comer el fruto, and they saw the truth and they felt disillusioned. And that's how I felt. vieron la verdad y se vieron desilusionados, y así me sentí yo también. And since the universe responds to emotion, it responds to energy. Y como el universo responde a la emoción, responde a la energía, Because the universe doesn't judge in good or bad, ever. porque el universo no juzga jamás en bueno o malo, It reacts to what is. sino que reacciona a lo que es. So a gun could be something good in my hands, but terrible in a terrorist's hands. Entonces, un arma puede ser algo bueno en mis manos, pero puede ser algo terrible en las manos de un terrorista. But something happened to me when I died because time changed. I couldn't put time again in a linear form. Pero algo me sucedió cuando morí, porque el tiempo se modificó y nunca más pude poner el tiempo de manera lineal. And inside of time, for a moment, I saw that you are divinely connected inside of time. Y dentro del tiempo pude ver que uno está divinamente conectado dentro del tiempo. And if you align with that, I don't know, what do you call it, that column inside of time, Y si uno se alinea con eso, no sé cómo llamarlo, esa columna dentro del tiempo, so I started to play with time. entonces empecé a jugar con el tiempo. And I started to see things that happened in the future, things that didn't happen in the past, but I was seeing them. Y empecé a ver cosas que iban a pasar en el futuro, cosas que no habían sucedido en el pasado, pero yo igual las podía ver. And I had many physicist friends, and I was trying to explain to them what time looks like. Y yo tenía muchos amigos físicos, de la profesión físicos, y trataba de explicarles mi visión de lo que era el tiempo, lo que significaba el tiempo. But I didn't want to speak after a while, and I only sang for 6 months. The poetry, you know, the connection to divinity, you don't want to speak, you just want to sing. Y después me pasó que por un tiempo, un lapso de 6 meses, ya no quería hablar de estas cosas. Lo único que quería hacer era cantar, porque cuando uno tiene esta unión con la divinidad, es como una poesía y uno necesita cantar. And I was in New York City, so I started to read a book on nature spirits. Entonces yo estaba viviendo en Nueva York y empecé a leer un libro acerca de los espíritus de la naturaleza. And that's what woke me up the most. Y eso fue lo que más me despertó. And I began to build medicine wheels and do all these things I had no idea about in New York City. Y empecé a construir estas ruedas medicinales y todas estas cosas acerca de las cuales no tenía ni idea. I grew my hair very long and braided it with leather in my hair. I don't know why, but that's what I did. No sé por qué, me dejé crecer el pelo largo y me lo trenzaba con tiras de cuero en el pelo, sin saber por qué. And so Indians would come up to me on the street and say, "Oh, brother, what tribe are you?" Entonces, caminando por la calle en Nueva York, se me acercaban indígenas, indios, y me decían, hey, hermano, ¿de qué tribu sos? I mean, you're building medicine wheels. A ver, estás construyendo ruedas medicinales. And I discovered my first crystal on the street from a Y woman. descubrí mi primer cristal, mi primera gema en la calle, la encontré. She just de una handed it to mujer. me. She said, "I see you've awoken. Here's your crystal." Ella simplemente se acercó a mí, me dio el cristal y me dijo, veo que has despertado. Acá está tu cristal. And I opened up Interview magazine, and there was an article on a woman who gives readings. Y ahí abro una revista de entrevistas y me topo con una mujer que daba lecturas, que hacía lecturas. So I went for my first reading. Así que ahí me fui a tener mi primera lectura, It a was, hacer mi primera lectura, it was 3 hours long. que duró 3 horas.
And she started telling me about elves and fairies and nature spirits. Y ella me empezó a hablar acerca de los elfos y de las hadas y And de then- los espíritus. And then she said something very interesting. She said, you were born from Titans. From Titans. Ah, Ancient- Los y me titanes. dijo algo interesante. Vos naciste de los titanes, that there was a giant race that intermarried with human beings and created, porque hubo una raza de gigantes que se entremezcló, se procreó con la raza humana Ana. and that we actually come from their ancestors, which are dragons. y que nosotros en realidad provenimos de sus propios ancestros, que son los dragones. And the people who wake up spiritually come from Titan blood. Y que las personas que se despiertan espiritualmente provienen de sangre de titanes. And that's why people are spiritual. Y por esa razón es que las personas son espirituales. She told me about the Nephilim, that they taught us how to work with candles and how to make our lives better and how to become better human beings. With Ella magic. me enseñó cómo trabajar con los Nephilim a través de trabajos con velas. So I got into a car with a group of people and we went cross country to the west. Entonces me metí en un auto con un grupo de personas y fuimos a campo traviesa hacia el oeste, Because I wanted answers. porque yo quería respuestas. And that's when I met the first shaman. Y ahí es cuando me encontré con el primer chamán. One of our friends was very, very angry at her boyfriend. Una de nuestras amigas estaba muy enojada con su novio. We were in Albuquerque, New Mexico, and I was with her, and I couldn't stand to be around her because she was so negative at that point. Y habíamos llegado a Nuevo México, y yo no podía soportar estar al lado de ella porque de tan mala onda que tenía, de tan enojada que estaba. And a man grabbed her, tried to rape her, and she put her diamond ring in his eyes. Y un hombre la agarró, trató de violarla, y ella, defendiéndose, le clavó su anillo de diamante en el ojo. And she said after that in the hospital, Y ella, después, estando en el hospital, I want you to take me to the shaman in Santa Fe. me dijo, quiero que me lleves al chamán en Santa Fe. And that's how I met him. Y así es como me encontré con el chamán. And he said to me, all of you, there were 7 of us, you all, or not, I think there were 9 of us, you are all have to be in silence for 7 days. Y el chamán nos dijo, todos ustedes, que éramos en total 9, tienen que estar en silencio for how many days? 9? 7. 7 días. días. And I had to, we ate very little, Comíamos muy poquitito, but the food tasted much better. pero la fruta tenía mucho mejor sabor. And we had to meditate all day Y teníamos que meditar todo el día on infinity, on different things. acerca de la infinidad, de la infinitud, sobre Then- muchas cosas diferentes. Then we did a series of sweat lodges, Y después hicimos una serie de temazcales, pipe ceremonies. ceremonias de la pipa. Pipa. We had to walk very, very slowly without speaking. Teníamos que caminar muy lentamente, sin hablar. We had to make bridges to carry large volcanic stones long distances. Teníamos que hacer puentes para trasladar en distancias muy largas piedras volcánicas. And for the next 3 months, they made me hike up different mountains and hike back down every day. Y por 3 meses me hicieron hacer trekking, diríamos hoy, subir, ascender diferentes montañas y volverlas a bajar por 3 meses. And I noticed how effortless everything was. Y Bueno. yo noté, me di cuenta de lo carente de esfuerzo que era todo eso. And for me, this was the great training. You had to focus negatively on somebody and you would see how they couldn't achieve their tasks. Y esto para mí fue un entrenamiento,
si vos te enfocabas negativamente en una persona, veías que no podían lograr sus tareas. They taught me how to first follow the emotion in order to reach the mental goal. Me enseñaron a primero llegar a la emoción para posteriormente llegar al objetivo mental. And first thing they wanted me to do is we have to take you to 11,000 feet up because there you can hear more clearly. The spirit. Y también nos enseñaron a subir a 11.000 pies de altura, porque a esa altura se podía escuchar a los espíritus con más claridad. And they told me that there's no right and wrong, Y me explicaron que no existe el bien y el mal, but you can achieve everything if you're in que line. y que podés lograr todo si estás alineado. So I started to learn discipline. Así que empecé a aprender disciplina. I was a city person, so I now was immersed in nature, living in a tent. Y yo era una persona citadina, que ahora de ciudad, y que ahora estaba viviendo en la naturaleza en una carpa. And then something began inside of me where I would wake up always at 3 in the morning, 4 in the morning, and write down. Y luego sucedió algo que fue que me empecé a despertar a las 3, 4 de la mañana y hacer escritura automática, para hacer escritura automática. When we started to travel the Continental Divide, which are a series of mountains, very difficult to climb. Y empezamos a desplazarnos trepando montañas, que eran una serie de montañas que eran muy difíciles de ascender. I was afraid of heights, so they would just wrap me up and throw me off the side of the cliff. They would wrap you up and throw you? Ropes and throw me off the cliff. Ah, Dios mío, como yo tenía vértigo medio de las alturas, me envolvían todo y me tiraban colgado de una soga. They would throw me naked in the snow and I have to do this form of breathing, a Tibetan form of breathing. Me tiraban desnudo en la nieve y yo tenía que hacer una respiración tibetana especial en esas condiciones. They would wake me up in the middle of the night and take me places. Me despertaban en el medio de la noche para llevarme a diferentes lugares. And then they began to hit my back to change the assemblage point. Y después empezaron a golpearme en la espalda para cambiar mi punto de anclaje, de ensamble, anclaje. Sí, de anclaje, está bien. ¿Está And bien? something began to open. And Then I started to open in a bigger way. Y ahí empecé a abrirme en un modo más grande. As a group, we would call a spaceship, and a spaceship would be right there where you could touch it. Como grupo llamábamos a una nave espacial y la nave espacial venía ahí mismo, a que la podíamos tocar, al alcance de la mano. And people started to come, a lot of people wanting help. Y empezaron a llegar, a venir muchas personas que necesitaban ayuda, que querían ayuda. They started to teach me about healing, how to take out spirits, how to travel and dream with people. Me enseñaron a sanar a las personas, cómo sacar espíritus, cómo viajar con las personas y ayudarlas a sanar. So I used to ask them, because I understood that also Christos, when he was a kid, was in comas twice and he died. Y también me enseñaron, porque algo que aprendí luego, es que Christos también había estado en comas, por lo menos 2 estados de coma. And they would read about Osiris and resurrection. Read about how you have to die to be resurrected to your immortal nature. Y me decían, lee acerca de Osiris para que puedas aprender acerca de la muerte y la resurrección, para que puedas resucitar. Because that's the tree of life. That's the tree in Egypt. That's the thing you have to go for. Porque eso es lo que tenés que buscar. Eso es el árbol de la vida. Eso es el árbol de Egipto. And so from that day on, with all those trainings, and there were many, many trainings,
Y everything. entonces, a partir de ese día en adelante y a través de todos esos entrenamientos, porque hubo muchos otros entrenamientos, And so I started to go into a very deep form of shamanism where they buried me alive. y entonces me metí con una forma muy profunda de chamanismo, donde me enterraron, en la cual me enterraron vivo. It was my Saturn return. I was 28 years old, and I Yo had tenía 28 años, era mi primer retorno de Saturno, and at the same time, my best friend was dying. y Physically dying. simultáneamente, al mismo tiempo, mi mejor amigo se estaba muriendo. And so, in a sense, I died for a little while again. Y entonces, en algún sentido, yo morí nuevamente por un tiempito. And the shaman told me, this is samadhi. This is an in-between state like death. Y el chamán me dijo, este samadhi es un estadio intermedio entre la vida y la muerte. If you ever hear anything as a medium, as a shaman, that is negative, or Si alguna vez escuchás algo como medium, como chamán, si escuchás algo que es negativo, that's an indoctrinated program. ese es un programa al que has sido adoctrinado. We want you to analyze it Queremos que lo analices and correct the trajectory of that energy. y que corrijas la trayectoria de esa energía. If you read a sacred book and it starts to go into a God who is based on fear, Si lees un libro sagrado y empezás a leer acerca de un Dios y todo eso está basado en el miedo, they said that's a disempowered program that enslaves your mind. me dijeron, ese es un programa desempoderador que te pusieron en la mente. So they taught me to read, to research, and to question everything. Entonces me enseñaron a leer, cuestionar, ¿qué más? Cada Uno más cosa. dijo. No, Cada cada cosa. cosa. And then to serve it up to the mental reality. Look at it. Y después, hacelo confrontar con la realidad mental. Obsérvalo. And that's when they opened me up to the two different sides. One side is the spiritual world, and the other side is this mundane world. And you have to go back and forth. Y ahí es cuando me abrieron a estos dos mundos. Un mundo espiritual interno y un mundo mundano. Y uno tiene que ir y venir de un Entre los mundo al otro. And I told them my beliefs about Lilith, about the mother of God. And Y they yo said, les conté acerca de mis creencias sobre Lilith y la Madre de Dios, y ellos dijeron, and he said to me, that sounds like a Cathar from the religion in France. y ellos me dijeron, eso es como de Qatar, una religión, los cátaros, ¿no? Una religión de Francia, Where they criticize the church for how they got their wealth and how they got their land. que criticaban a la iglesia por cómo habían obtenido sus riquezas y cómo obtenían sus tierras, And they were willing to die for the idea of the equality of the sexes. y estaban dispuestos a morir por la idea de la igualdad de los sexos. And that a soul would continually be reborn until it renounces the world completely. Y que el alma iba a continuar renaciendo hasta que renunciara. What did you say the last thing? You are reborn again until the soul Renounces the world completely. renuncie completamente al mundo. And then they taught me all the different ways of manipulation and mind control. Y entonces me mostraron posteriormente todos los diferentes tipos de manipulaciones a través del control mental, To not take that path, to identify it. para poder identificar ese camino y no tomarlo. And they explained it's a Jacob's ladder. You have to climb the ladder to a higher vibration. Y me explicaron la escalera de Jacob, el ¿Dónde poder tienes que subir por subir? esa escalera para cambiar la vibración. And then the shaman turned on me. Y después el chamán se dirigió a mí He demanded a lot of money. y me exigió un montón de dinero.
he put a wolf on me to try to kill me. Me lanzó un lobo para tratar de matarme And much, much more that I y can't even. muchas cosas más. And I was afraid for my own life. Y yo realmente temí por mi propia vida. And I realized that that was the end of my training. He was letting me go. Y ahí me di cuenta de que ese había sido el final de mi entrenamiento y que me estaba permitiendo irme. And then I was on my own. Y después de eso estuve por las mías. And people just started coming, wanting readings and help. Y la gente simplemente se acercaba a mí buscándome para que les haga lecturas y sanación. And sometimes I would read to them, or sometimes I would just, whatever came to me, I would just tell them. Y a veces yo les hacía lecturas, a veces simplemente lo que me aparecía se los decía. But the shaman had taught me how to be outside of my body, how to be able to channel something, how to Porque be. Chanman me había enseñado cómo salir de mi cuerpo, cómo canalizar. And then when I was hit by lightning the second time, third time, Y después, cuando fui alcanzado por un rayo por segunda y tercera vez, I started to see hummingbirds everywhere, empecé a ver colibríes por todos lados, always right in front of my third eye, just there. siempre delante de mi tercer ojo. And I called it the golden hummingbird, like a phoenix. Y lo llamé el colibrí dorado, como el ave fénix, Because you can only see its colors in the light, in the sun. porque solo podés ver sus colores en el sol, cuando están al sol, a la luz, They were great warriors. They were very protective of their territory. porque eran grandes guerreros, muy protectores de su territorio. And the shamans, the first thing they taught me is this is how you protect yourself. This is your boundaries. Y los chamanes, lo primero que me enseñaron, así es como uno se protege a uno mismo. Así es como uno protege sus límites. And I met a female shaman after that, Y después de eso, tuve un encuentro con una chamana mujer who became my best friend. que fue mi mejor amiga, que se convirtió en mi mejor amiga. By the Lakota Indians for 12 years. Y estuve con los indios Lakota por 12 años. Dawn Eagle Woman. La mujer Dawn Eagle Woman, la mujer águila del amanecer. And she took me on the first vision quest where you make a circle. Y ella me llevó en mi primera búsqueda de visión. Dibujamos un círculo. And in that circle, in this vision quest, she said, here's a book of papers, and I want you to write down everything that happens. Cuando estábamos haciendo la búsqueda de visión dentro de ese círculo, me dijo, acá tenés un libro de papeles vacíos. Quiero que... In her circle, it rained everywhere except in her circle. Y llovió en todos lados, menos dentro de su círculo. And then she started to teach me how you call the rain, how you make that sound in your mouth. Y luego me enseñó cómo invocar a la lluvia, de qué manera generar ese sonido para invocar a la lluvia. And she reminded me that when I was a kid, that birds would fly on my head and that I had pet birds. Y ahí me recordó que cuando yo era un niño, yo tenía mascotas que eran pájaros y que los pájaros me revoloteaban por encima de la cabeza. And my father had collected peacocks. Y mi padre coleccionaba, ¿cómo se llama? Peacocks, los que son... peacock, es los que tienen los ojitos. Pavo real. Pavo real. Ahí está. And the peacock is the symbol of resurrection. Y el pavo real es el símbolo de la resurrección. And I realized that throughout my whole life, there were peacocks. Y me di cuenta entonces que a lo largo de toda mi vida habían habido pavos reales. Years later, I met Christos, and the first thing he said to me was, you know, my father raised peacocks. Y cuando lo conocí a Cristos, de las primeras cosas que me dijo es, ¿sabés que mi padre criaba pavos reales? The bird of resurrection.
es el pájaro de la resurrección. And when I was in India, years later, Y años más tarde, cuando estaba en la India, I was traveling with a yogi throughout India, estaba viajando con un yogi a través de la India, who had no house, nothing. He lived in the Himalayas in a cave. un yogi que por supuesto vivía, no tenía casa, vivía en los Himalayas, en una cueva, And he took out a peacock feather. y él sacó una pluma de pavo real. And he said, if you do this mantra, you can heal anything with a peacock feather. Y me dijo, si vos haces este mantra, podés curar lo que quieras con una pluma de pavo real. And I fell in love with mantras. Y yo me enamoré de los mantras. Even Christos recently came up with a new mantra. Y incluso Cristos hace poquito apareció con un nuevo mantra, Because we were in love with Aphrodite, with love itself. porque estábamos enamorados de Afrodita, enamorados del amor mismo, Because she was naked and she never was ashamed of her naked body. porque ella estaba desnuda y nunca se avergonzaba de su cuerpo desnudo. Nothing like Adam and Eve. She showed it all. Nada que ver que con Adán y Eva, ella lo mostraba todo. And so he said, if you want to call Aphrodite, you say her mantra. Entonces me decía, si querés invocar a Afrodita, And Christos tenés que decir su mantra. taught me that. Cristo me enseñó eso. So I faced east Entonces yo miré hacia el este and he said, call Venus 7 times. y me dijo, invoca a Venus 7 veces. So I called it Neferieri. Así que la llamé Neferieri, Neferieri. 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 And I could feel the qualities of Aphrodite, of love herself, of Venus. Y yo podía sentir las cualidades de Afrodita, del amor mismo. And then over time, I learned different mantras for nature, for trees, for plants, for different animals. Y con el tiempo aprendí diferentes mantras de la naturaleza para los árboles, para las plantas. And my organizer in Italy one day said to me, have you ever heard this mantra? This is the mantra I learned in India for nature, to make nature come close to you. Y entonces mi organizadora en Italia un día me dice, ¿vos conocés este mantra que es un mantra para que la naturaleza se acerque a vos? And this begins the singing, the mantra work, the vibrational work to bring a matching vibration to you. Y esto fue el inicio del trabajo de los mantras, de cantar, de los cánticos, de traer a través de esto la magia, traerla hacia vos. So I had 2 very important vision quests. Entonces tuve 2 búsquedas de visión importantes. One with my shaman, one with Dawn Eagle Woman. Una con mi chamán, otra con Dawn Eagle Woman, que es mujer águila del amanecer. Amanecer. And I had a whole Amanecer. booklet of what I have to do in my life. And, It was a whole book I wrote of what I have to do in my life. y ahí escribí todo un libro entero acerca de lo que tenía que hacer en mi vida. You must find 5,731 people who are enslaved. Tenés que encontrar 5.000 y no sé cuántas personas que están esclavizadas That they are never feel enslaved again. para que nunca más se sientan esclavizadas, That they find freedom. para que puedan encontrar la libertad, That they understand they come from these titans. para que comprendan que ellos provienen de estos titanes, That regular human beings were always jealous of us. que los seres humanos comunes, ordinarios, siempre nos tuvieron envidia, Because they didn't want to do the rituals. They didn't want to do the magic. They didn't want to do the... porque no querían hacer los rituales, no querían hacer la magia, And yet they wanted something without doing any pero work. aún así querían obtener algo sin hacer nada de eso. And I was taught you must always give an offering. You must always give something. Y me enseñaron Up que something. siempre tenemos que hacer ofrendas, siempre uno tiene que
ofrecer algo. And what am I worth? What am I worth? ¿Y cuál es mi valor? ¿Cuánto valgo? And this journey became something gigantic. I went around the world to different sacred places. Y este viaje se convirtió en algo gigante. Fui a diferentes lugares del mundo, a lugares sagrados, And I realized sacred places are not places, they're where people gather to do spiritual work. y me di cuenta de que los lugares sagrados no se trata de un lugar, sino que se trata de donde la gente se reúne, se junta para hacer trabajos. And I started to understand all different things about planetary systems, the Pleiades, Mars, what they look like. Y empecé a comprender montones de cosas acerca de los diferentes sistemas planetarios, acerca de las Pléyades, de Marte. Each day I would do a different star system, Sirius, and I would just listen to them. Cada día me enfocaba en un sistema planetario. Well, Hoy le toca a Sirio, entonces me enfocaba en Sirio. scientists were very interested in this, and they asked me, could you tell me a little bit about Mars? Entonces a los científicos les interesaba mucho esto y me preguntaban, ¿me podés contar un poquitito acerca de Marte? And they wrote it down. Y lo anotaban, tomaban apuntes. And later on, I realized that was part of the Mars mission. Y tiempo después me di cuenta de que eso era parte de la misión a Marte. That I was getting important information like a shaman who watches the stars. Que yo estaba obteniendo información importante, al igual que un chamán que observa las estrellas. And it's when I finally was in Brazil living with Indians. Y fue finalmente en Brasil, cuando yo estaba viviendo con los indios de allá, In Mato Grosso, en el Mato Grosso, where they always have an Indian who speaks to the star people, to stars. donde ellos siempre tienen una persona que le habla a las estrellas, a las personas de las estrellas, a los pueblos estelares. They have a sacred cave and a sacred lake, always. Y tienen siempre una cueva sagrada y un lago sagrado, siempre. Initiated into first the cave where you call the power animals, Y sos iniciado en primer lugar en la cueva, donde llamás hacia vos a tus animales de poder. you would just sit in the cave in total darkness. Te tenías que sentar en la cueva, en la oscuridad absoluta. And I'm telling you, a tremendous amount of animals would go past you. Y les cuento que pasaban una tremenda cantidad de animales al lado tuyo. You can't feel them, they're not solid, but you hear them. No los podés sentir, no se ven no los sentís sólidamente, pero los podés percibir. And it is in these caves that I met Lilith. Y fue en esa cueva en la que me encontré con Lilith. And I didn't realize later that she comes to people in the darkness and caves. Y más adelante me di cuenta de que ella se le aparece a las personas, se le acerca a las personas que están en la oscuridad. And I was different. I opened my arms to her. Pero yo fui diferente, yo le abrí mis brazos. Well, most people say, oh, she's a temptress, she's bad, she's Donde not. la mayoría de las personas dicen, no, es alguien que viene a tentarme, es alguien malo. I didn't have the programming anymore. Yo no tenía la programación ya. And so then came the healing work. Y después de eso vino el trabajo de sanación. I was constantly doing it in Brazil, and then I was doing it on Indians, on different tribes. Lo Working. estuve haciendo permanentemente en Brasil y también en diferentes tribus de indígenas. And even though I couldn't speak their language, I would still speak and someone would translate. Y aunque yo no pudiera hablar su idiomas, siempre había alguien que traducía. You would always find the one thing they regret. You would find the one thing that they regretted. Their life. Yo siempre encontraba esa cosa de la que ellos se arrepentían o que lamentaban de su vida. By exposing it, by healing it, by forgiving it, they were free.
Y a través de exponerlo, de Perdonarlo. perdonarlo y sanarlo, eso se iba, desaparecía. So I studied with shamans then in the Amazon jungle. Entonces, después, estudié con con Chamanes del Amazonas. chamanes en el Amazonas, And I en la did jungla amazónica, study Sanango and ayahuasca and peyote and everything. I y did. estudié todas esas cosas, ayahuasca, peyote y todas esas cosas, lo But I hice saw todo. much more without the plants. I saw more without the plants. Pero yo, en mi caso, veía más sin estar bajo la influencia de las plantas, de esas sustancias. Tobacco was enough for me. I didn't need A any. mí, para mí, el tabaco era suficiente, yo no necesitaba más que Said, eso. you don't need this, actually, you don't need this. Porque en realidad eso no es necesario. But I was taken over by a shaman in Peru when I was in Pero sí fui como invadido, tomado por un chamán en Perú, was very jealous of me and wanted to enter me doing one of the que ayahuasca. me tenía mucha envidia y quería entrar dentro de mí cuando yo estaba haciendo lo de la ayahuasca. And it took a group of 9 shamans in America to get him out of my system. Y hicieron falta un grupo de 9 chamanas para sacármelo de mi sistema, para sacarlo de adentro de mí. And she helped me. She was a shaman who was from New Mexico in a wheelchair. Y ella me ayudó, era una chamana proveniente de México que estaba en una silla de ruedas. She was an Apache Indian. Era una india apache. And what she taught me, I still use to this day. Y lo que ella me enseñó, lo sigo usando hasta el día de hoy. And it was through her main people that were around her. She had a circle around her before she died. Y fue a través de su círculo más cercano, de las personas que estaban a su alrededor cuando ella murió. So in Santa Fe now, I had a whole ceremonial center and I had people coming. Entonces, en Santa Fe yo creé todo un centro ceremonial, un centro de sanación. For instance, one guy came, he was a rock climber. Por ejemplo, vino un hombre que era un escalador de montañas. And I made him lay down in the medicine wheel and, Y lo hice recostarse en la rueda medicinal. And lightning struck the 5 points of his body. Mira, y el rayo le pegó a los 5 puntos de su cuerpo. 5 points in his body, right? And it changed him forever. Y eso lo cambió para siempre. And he found the woman that he loved and everything happened for him. Encontró la mujer que amaba, que fue su amor, todo le pasó a partir de ahí. And you have to Porque él cambió. It's not you who do the healing. You have to have the humility to let them have the healing they deserve. Y no soy yo el que hice la sanación. Uno tiene, o no es uno el que hace la sanación. Uno tiene que tener la humildad de darse cuenta de que es el otro al que le llega la sanación que el otro se merece. I met a group of people who found caves all over the world full of Atlantean artifacts. Estuve en un grupo de gente que encontró un montón de artefactos de Atlantes en diferentes cuevas alrededor del mundo. And I have some of those artifacts. Y tengo algunos de esos artefactos. And one of them has my picture on it. Y uno de esos tiene mi foto, mi imagen. So I have no idea what that is. But Y no I tengo idea de lo que significa eso. You don't have an idea of what that means. And what else did you say? I said no, it has my image on it and I just I use it in my meditations. It guides me. Y lo uso en mis meditaciones y me guía. I met a group of people who were followers of Saint-Germain. Me encontré con un grupo de personas que eran seguidores de Saint-Germain. And my time with Dawn Eagle Woman ended. Y terminó mi tiempo con Dawn Eagle Woman. My time, I then met a woman who was very, very rich, who wanted to
help me in shamanism to create a center. Y después me encontré con una mujer que era muy, muy rica y que me quería ayudar para crear un centro de sanación. And it was a 7-year test to see if I would be corrupted. Y fue una prueba que duró 7 años para ver si yo me corrompería, si yo sería corrupto. On a superficial level, you always fail that test. A un nivel superficial, uno siempre fracasa en esa prueba, reprueba. But then it ends and you know, I cannot go that route. Pero esa prueba termina y uno sabe, no puedo ir por ese camino. And this is when I had a big center in Santa Fe now, with teepees and Indians and healing. It was quite a center. With Y eso fue cuando tuve un centro grande en Santa Fe, con tipis y indios y de todo, un centro and importante. many shamans there teaching. Y tenía chamanes ahí enseñando. And now we were burying people alive. We were doing all sorts of things to Y transform. entonces hacíamos todo tipo de cosas para transformar a las personas y los enterrábamos vivos y todas estas pruebas y estas cosas que hacían. And then when that ended in 2001, Y cuando eso terminó en el 2001, it ended when those planes hit the World Trade Center. terminó cuando los aviones se estrellaron contra el World Trade Center, ¿no? I walked away from my center. I walked away from all my money and I started all over again. Yo, cuando sucedió eso, me fui de mi centro, me fui sin nada de plata y empecé todo de cero. So I came from a well-off family. Así que yo provenía de una familia que estaba bien financieramente, But then acomodada, I gave it all back. I didn't want my inheritance. I didn't want anything. pero yo devolví todo. No acepté mi herencia. My father thought I was crazy. Mi padre pensó que yo estaba loco, chiflado. And so I introduced him to the shamans. Y entonces lo introduje con los chamanes, lo presenté a los chamanes. And he showed me maps that I made as a little child filled with fairies and elves and angelic worlds and spirit worlds. Y él me mostró entonces mapas que yo había hecho en mi niñez que estaban llenos de hadas y de elfos y de historias de hadas. My father said to me, "You're the black sheep of the family. Y mi padre me dijo, vos sos la oveja negra de la familia. Because you should have been a doctor. You should have Tendrías que haber sido un doctor. been a great healer. Tendrías que haber sido un gran sanador médico. But you're the black sheep. Pero vos sos la oveja negra. And I never wanted you to be that. Y yo nunca quise que vos fueras eso. Because I taught you everything I learned. Porque yo te enseñé todo lo que aprendí. And I didn't want you to have such a hard life as a black sheep. Y yo no quería que vos tuvieras una vida tan dura como la de la oveja negra. Always a little ahead of your time. Always the one that people will scapegoat. Siempre el que estaba adelantado a su época, siempre que fue el chivo expiatorio de los demás. And I told him, I don't want to be a savior. I don't want to do any of those things. Though I was Y a yo savior. le dije a él, yo no quiero ser un salvador, no quiero ninguna de esas cosas, a pesar de que era un salvador. And so I met Christos. Y así me encontré con Cristos. I thought he's a nice Greek boy. Y yo pensaba que era un chico griego lindo. And then he told me something. Y después él me dijo algo. I asked him, what was my last life? Y yo le pregunté, ¿cuál fue mi última vida? So I do know my last life in detail. Porque yo mi última vida la conozco en detalle. I lived in France. Viví en Francia. I left with Saint-Germain. Sorry, I think I went wrong. Sí, I left- Your last life was in France, right? Yes. You lived with Saint-Germain in France. Yeah. Okay. Mi última vida había sido en Francia y yo había vivido con Saint-Germain. He was my teacher. Él era mi maestro We fought all the time. y nos peleábamos todo el tiempo.
I was a spoiled Frenchman, believe me. Yo era un francés consentido, créanme, And we malcriado. We went from Paris to Tibet. Y fuimos desde París hasta el Tíbet, With the money from Catherine the Great, with some money from con Really? algo de plata de Catalina la Grande. Con la plata. Claro. and so we made this giant journey. Y así hicimos ese viaje gigante. And then I had to climb up in the Himalayas in the snow. Y después tuve que escalar los Himalayas en la nieve And I had to find a door to Shambhala. y tenía que encontrar la puerta a Shambhala. Now, in this life, I went to Kailash, a very sacred mountain in India, in China. Entonces, en esta vida, yo fui a Kailash, que es una montaña sagrada en la Because India, I wanted to end all my karmas. I didn't want karmas anymore. I didn't believe in karma. y fui a esa montaña para terminar con todos mis karmas, porque yo no creía en el karma. And I knew that Shambhala was nearby. Y yo sabía que Shambhala estaba al lado, But you're supposed to stay immortal. You're supposed to drink of the water of life. pero se supone que tenés que convertirte en inmortal, que tenés que tomar el agua de la Agua. vida. Sí. I did enter Shambhala and I did die there. Yo entré en Shambhala y me morí ahí. And I lived a very long time. So I know that immortality is possible. Y viví un tiempo muy largo, así que sé que la inmortalidad es posible. And I met Christos, Y me encontré a Cristos and he explained all of that to me in detail. y él, Me explicó perdón, todo. todo esto era de la vida anterior. Y cuando Sí. se encuentra con Cristos, Cristos le cuenta a Foster todo esto en detalle. Sí. And he said, like me, you died, and we had our peacock resurrection. Y Cristos me dice en esa oportunidad, cuando me cuenta toda esta vida previa, en mi última vida anterior, me dice, ambos morimos y ambos tuvimos nuestra resurrección del pavo real. He told me something that I finally understood. Y él me dijo algo que finalmente comprendí. He said, human beings have played with time, and there have always been time travelers. Los seres humanos están atados al tiempo y siempre fueron viajeros del tiempo. And they introduced themselves to famous artists, painters. Y se presentó a artistas famosos, pintores, Like Da Vinci or como a Da Vinci, o sea, a través del viaje en el tiempo, ¿no? a famous Dutch painter. A un pintor holandés And famoso. there's also a painter in India. There's many. And they met, Y también un pintor famoso de la India, varios pintores. that's why their paintings are so important. Y por eso sus pinturas son tan importantes. Christos said to me, everything exists in libraries. They still are physically there, including the Book of Lilith. Cristos me dijo que todo existe en las bibliotecas, todo existe ahí, incluso el libro de Lilith. By this time, I had been following Isis and her story of how she resurrected Osiris. Para esa época, yo había estado con la historia de Isis, había leído la historia de Osiris, Y And cómo how, cómo Isis había resur- resucitado and how we judge ourselves in Egypt. y cómo nos Ma- juzgamos a nosotros mismos en Egipto. And I had studied then in Egypt shamanism. Y yo ya había estudiado chamanismo en Egipto. And I made that part of my work. Y eso también lo incluí en mi trabajo, como parte de todo mi trabajo. And what came out of that Y lo que resultó de eso is that Christos taught me that time had already been altered, that we're not on the original timeline. y lo que resultó de eso fue que Cristos me explicó que el tiempo ya había sido alterado y que ya no estábamos con el plan de tiempo original.
Because I kept telling him time has been altered. Somebody has altered time. I Porque know, yo vivía diciéndole, el tiempo ha sido alterado, yo sé que alguien modificó el tiempo. and I needed to know, did we avert a disaster? Did something happen that they played with time, human beings? Entonces yo necesitaba saber si había una manera de prevenir desastres, si alguien, ¿qué fue lo último que dijo Marcel? Como que si cambiaba el Foster. tiempo. Si cambiaba Can el you repeat tiempo. the last sentence, please, Foster? que- He explained to me that time has been changed, Yes, And- yes. can be altered. Que el tiempo puede ser puede ser alterado. modificado, alterado. So with the shamans, I had learned something called making portals. Con los chamanes yo había aprendido algo que se llama hacer portales, I was living in New Mexico. crear portales. Yo I- estaba viviendo en México, I had visited the Hopi Indians. I had been living with them. había visitado a los indios Hopi, había estado viviendo con ellos. My close friend was adopted by them. He lost his parents and they adopted him. Un amigo cercano mío había sido adoptado por ellos porque él había perdido a sus padres y los Hopi lo habían adoptado. And he would introduce me to many of his friends who were incredible. Y él me presentó a muchos de sus amigos que eran increíbles. One was a shaman who could walk through the walls. Uno era un chamán que podía caminar atravesando las paredes. One was a shaman who could bilocate and be in your hotel room. Otro era un chamán que podía bilocarse y podía aparecerse en tu habitación del hotel. And I witnessed Christos doing that once. Y eso se lo vi hacer a Cristos una vez. And Soy testigo de eso. so I was already open to these ideas. Yo ya estaba abierto a estas ideas. And I had met a friend of Uri Geller's. Y me había encontrado con un amigo de Uri Geller And we were talking about it in the car. y estábamos hablando acerca de eso en el auto. And my car moved to the other side of the highway. Y mi auto se desplazó al otro lado de la autopista, de la ruta, 20 miles away. 20 miles away. 20 millas. Se desplazó 20 se millas. desplazó para el costado. Wait, your car was moved Driving. 20 miles to the side? We were 20 miles the opposite direction on the highway. Es como hizo un Tuvieron paso, que dar, como que le invirtieron la dirección de la dirección en la que iban y fueron en la otra dirección por 20 millas. And we were listening to a tape recording of somebody doing that. In Y the car. estábamos escuchando una grabación de alguien que podía hacer eso. And he said to me, this frequency creates a portal and you can move distances. Y él me dijo, esta frecuencia, ya entendí, esta frecuencia crea portales y entonces podés recorrer distancias. And that's the- Claro, es como que vas a otra velocidad. and that's te the- moves en la distancia. Sí. And that's- Exacto. and that's the first time a shaman ever showed me a portal. Y And la I primera vez, Later, y I fue la started- primera vez que un chamán me mostró un portal. I was in New Mexico, Yo estaba en Nueva México cuando pasó eso. very old shaman who was going to die, Era un chamán muy viejo y se iba a morir, very good with herbs, a very good healer. que era muy bueno con las hierbas, era un muy buen I sanador. wanted to learn about herbs at this point, Sabía un montón de hierbas, but he did something. pero hizo algo. He made a portal in front of me. Abrió un portal delante de mí, creó un portal delante de mí. There was another earth. Y en ese otro portal había otra tierra. And he said before he died, Y antes de morirse me dijo, there's another earth. hay otra tierra. And these things that I learned, that I still, have I put them all together? No, it's like a wonderful puzzle. Y estas cosas que yo he aprendido, las he Puestas todas juntas. Hacen un rompecabezas.
Claro, las he puesto cada una en su lugar, lo he resuelto, no. Son todas diferentes partes de un rompecabezas. That shaman who showed me that said one line to me all the time. Y ese chamán que me dijo eso me repitió una oración todo el tiempo. It only takes one person to light up a whole world. Me repitió varias veces. Solo se requiere una sola persona para iluminar al mundo entero. And he said, lighten up people, help lighten their loads. Y él me dijo, ilumina a las personas, alivia sus cargas. So through all my healing work, I gave a part of myself to everybody I worked with. Porque a través de todo mi trabajo de sanación, yo, through all your work, what did you do? Can I you gave repeat? part of myself to everyone that I healed. Le di una parte de mí a cada uno en cada sanación. To all my apprentices, I gave them a part of myself. A través de todos mis aprendices o de mis alumnos, yo les di una parte de mí mismo. And when I met Christos, and I lived with him now for almost 19 years. Y cuando yo lo conocí a Cristo y estoy viviendo con él desde hace ya casi 19 años, And I watched him, create objects out of air. y yo lo veía crear objetos del aire, I lost my necklace. And saben que yo había perdido mi collar, mi colgante. he did a ceremony and he bilocated it to me from Rome. Él hizo una ceremonia y lo bilocó también. He did that twice. Hizo eso 2 veces. I have faith. Yo tengo fe, I have seen it with my own eyes. porque yo lo he visto con mis propios ojos. I see that it's science and not miracles. Y yo lo veo como ciencia y no como milagros. And I see that all those shamans gave me a part of themselves. Y yo veo que todos esos chamanes me dieron una parte de ellos mismos. In Peru, in New Mexico, in Arizona, En Perú, en Nueva México, en Arizona, the Amazon, in en India. el Amazonas, en la India. And I went on a series of pilgrimages in India. Y en la India hice una serie de peregrinajes. I want to know who is Buddha, who is Krishna, who is. Yo quería saber quién es Buda, quién es Krishna. I want to understand what are cities, what are powers, how do you use them? Yo quería saber qué son ciudades, qué son poderes, cómo se usan. So I started to study sacred geometry. Así que empecé a estudiar geometría sagrada. And I met a woman, Barbara Hero, who was a Pythagorean. Encontré una mujer que era pitagórica She was 100 years old. y tenía 100 años. And she opened my eyes to mathematics. Y ella me abrió los ojos a las matemáticas. And I met Hazel Parcells. Y me encontré a Hazel Parcells, She was 99 years old. que tenía 99 años. She taught me how to work with pendulums. Y ella me enseñó a trabajar con los péndulos. And I learned her healing techniques. Y aprendí sus técnicas de sanación. And she made me her channel. Y ella me hizo su canal. And she and I had a great friendship while she was in her hundreds, 101, 102, 103, 104. Y ella y yo tuvimos una gran amistad cuando ella estaba en sus 101, 102, 103. And she put me in a laboratory with scientists. Y ella me puso en un laboratorio con científicos. And as a psychic, I could bend rays of light. Y como psíquico, yo podía doblar haces de luz, And they were testing me. rayos de luz. Y ellos me estaban poniendo a prueba. And I did a healing on a person in the laboratory Y dentro del laboratorio hice una sanación sobre una persona. where I empathically took on their illness. Can you repeat? I empathically took on the illness. Correct. Y yo empáticamente asumí su enfermedad, la enfermedad de esa They persona. filmed it and they watched it with electrodes. Y ellos lo filmaron y lo grabaron con electrodos. And when they did it mathematically to understand what is healing, what was I actually doing?
Y cuando lo trataron de resolver matemáticamente para comprender qué estaba haciendo, qué era lo que yo estaba haciendo en realidad, my heart went into a frequency of the golden mean. y mi corazón entró en una frecuencia de golden me, Mean, de mi propio ser dorado. which is 1, 2, you add the number before it. 3, 5, it creates a spiral. Esa frecuencia es que vos le agregás un número delante del otro, 1, 2, 3, y esa frecuencia va creando una espiral. It's the golden ratio. Es la proporción la Dorada. proporción áurea, ¿no? Debe Sí. ser, claro, es la Heart. proporción áurea. My heart would create that frequency. Mi corazón creaba esa frecuencia, la proporción áurea. And Claro, Chris- lo filmaban y esa era la sanación, con su corazón creando esa frecuencia. and Correcto. Christos said, that's the pathway when you enter into Kabbalah. Y Cristos me dijo, ese es el camino cuando entras en la Kabbalah. And I said, when a shaman is in their heart, they create the golden ratio. Y entonces yo dije, cuando un chamán está en su corazón, genera la proporción áurea. I then met the woman who wrote that first book with the spirits, the nature spirits that I first read. Después conocí a la mujer cuyo libro había leído, ¿se acuerdan? Mucho tiempo antes acerca de los espíritus de la naturaleza. She was one of the 52,000 readings that I gave in my life. Ella fue una de las 52.000 lecturas que di en mi vida. And everything came full circle. Y todo completó el círculo, cerró el círculo. People I met years ago, I have outgrown, I've moved on. Personas que yo había conocido hace mucho tiempo atrás, yo he crecido por encima And I advise them the way they helped me. y desde este lugar los he aconsejado, así como ellos en su momento me habían aconsejado a mí. I'm a channel, all Yo, the time. yo soy un canal, ¿saben? Todo el tiempo. But Christos is he is a person who can do a ritual perfectly. Y Rick Cristos es una persona que puede hacer un ritual a la perfección. And so we did many rituals together and he taught me magic and Kabbalah. Entonces hicimos muchos rituales juntos y él me enseñó magia y Kabbalah. And I loved him because Kabbalah was never meant to be taught to women. Y lo amé porque la Kabbalah se suponía que nunca debía ser enseñada a las mujeres. And what did he do when he learned Kabbalah? He taught women. ¿Y qué es lo que hizo cuando él aprendió Kabbalah? Se las enseñó a las mujeres. And this is what we do. This is what we do in honor of Lilith or Sophia or Esto es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos en honor a Lilith o a Sofía. and then I met a witch in Y, Salem. I met a witch. y después me encontré con una bruja. And I really liked her from Sicily. Una bruja siciliana y realmente me encantó. And she woke up witchcraft in me. Y ella despertó en mí la brujería, So I la went parte de bruja. to a crossroad Yo fui a un cruce de caminos in the middle of the night en la noche oscura, and I en invoked medio de la noche, Hecate. I called Hecate. e invoqué a Hécate, la llamé. And I was filled with emptiness and the void. Y me llené de este vacío. And she says, this is the next step. Y ella me dijo, este es el próximo paso. You have to spend time in the void with me. Tenés que pasarte tiempo conmigo en el vacío. You will learn new things Y beyond aprenderás cosas nuevas. Beyond, time. más allá del tiempo. Hecate brought me to an infinite place. Hécate me condujo a un lugar infinito. I then went to New Orleans and we started to study with voodoo.
which is healing. Ahí, después de eso, fui a Nueva Orleans, y aprendí hoodoo To understand healing. para poder comprender la sanación, hoodoo. And Christos is now is going to learn next in Appalachia, in US, folk healing. Y Christos va a aprender ahora en los Apalaches. What is it that he's going to learn? What healing? Healing, which is called conjuring, to conjure something. Conjuros. So we are learning as shamans as much as we can. Así que como chamanes estamos aprendiendo todo lo que podemos, tanto como podemos. We're traveling shamans. Somos chamanes itinerantes, viajamos, And all of it was for the wisdom. y todo fue en aras de la sabiduría. To awaken. Foster, vamos, bueno, por supuesto a Foster, una pregunta habla 2 horas y lo podemos escuchar todo el día. Of course, déjame traducirle. Sí. Of course, Foster starts to speak and we can stay listening to him all day long. Pero lo que me gustaría como para terminar, But in order to pedirle, round esto up lo hago, this, le quiero pedir públicamente como I want to organizadora, ask you publicly as an organizer, as your organizer, cuando venga en marzo, when you come in March, si puede, en ese workshop que hacemos, en ese training que hacemos de 4 días, Yes, I will train she you. wants to ask you if in that training that lasts 4 days, that que las workshop, personas puedan pasar por este proceso de muerte y renacer a esta nueva vida para vivir como chamán. she wants to ask you that people who attend the workshops may go through this experience of death and Which is transformation in any way they want. las personas se pueden transformar del modo en que quieran, cualquier modo que quieran. But most of all, to learn to manipulate energy, which I learned later was the purpose of life. Pero sobre todo para aprender a manejar la energía, manipular la energía, que más adelante en la vida me di cuenta de que era el propósito de la vida. The purpose of life is, one, to finally enjoy it. El propósito de la vida es, en primer lugar, aprender a disfrutarla, Second, to learn to manipulate energy. y en segundo lugar, aprender a manipular la energía, manejar la energía. Whether through magic, whether through prayer, however. A través de la magia, de las oraciones, de las plegarias, el modo en que uno quiera. The third, to be free of every dogma. Y en tercer lugar, para estar liberado de todo dogma. Because what I see is a new religion is coming. Porque lo que yo veo es que viene una nueva religión, And se when- está acercando una nueva religión. And Pluto has made a full circle now. Y Pluto ha cerrado un círculo completo ahora, Plutón. The last time Pluto did that was the beginning of patriarchy. La última vez que Plutón hizo eso fue el principio del patriarcado. And this is the birth of matriarchy. Y este círculo que se cierra es el nacimiento del matriarcado. And the Aquarian age Y la era de Acuario will take 50 years to really have a footing in the world. va a llevarle, la era de Acuario le va a requerir 50 años más para realmente hacer pie Because en now, el mundo. now is the upheaval. Now is the purification. Ahora es toda la revolución y la purificación, Because we will evolve to enter time. Time is the fourth dimension. porque nosotros vamos a evolucionar para entrar en el tiempo. El tiempo es la cuarta dimensión. Hecate, the first thing she taught me is, I'm going to prepare you for that dimension, the fourth dimension of time. Hécate, lo primero que me dijo es te voy a preparar para esa cuarta dimensión, para la dimensión del tiempo. Being on Earth will have to learn that, how to step into other realities. Las personas de la Tierra van a tener que aprender eso, cómo dar un paso dentro de otras realidades.
Ok. That's what I wanted to tell you. Eso es lo que les quería contar. Shamans can blow your mind a little, you know. Saben que los chamanes les pueden volar la cabeza un poquito. I love you. We don't judge, you know, we don't really judge. No juzguen. And I see so many people here that I love, you know, in Argentina. Y veo acá entre ustedes tantas personas que quiero de la Argentina And in Spain and other places. y So de España, de España y de otros lugares, así que I hope I have done a good enough job. espero haber hecho un buen trabajo And I hope that I die without regret. y espero poder morirme sin lamentar nada, Because I am in my 60s now, porque ahora ya cumplí 60 and everything gets closer to you. y todo se te acerca más And everyone you love is closer to you. y todos los que amás están más cercanos a vos. You know, you can't interfere in their lives, not too much. Y uno no puede interferir con sus vidas, en Yeah. sus vidas. You have to feel like you've done your job. Y uno siente como que hizo su tarea. And I will teach till I die Y yo voy a enseñar hasta que me muera. and try to explain everything that I learned. Y tratar de explicar todo lo que aprendí. Aprendí. And I hope Thank you, Foster. that you are awakened to the truth and are Y never espero que ustedes también sean despertados a la verdad and never enslaved again. y nunca estén esclavizados nuevamente. Especially now because Argentina needs that. Y especialmente ahora, porque la Argentina lo necesita. It needs empowered people. Necesita gente empoderada. Whenever you see totalitarianism or fear governments, Cada vez que uno vea gobiernos Totalitarismo. totalitarios o que generan temor, like a Taliban or whatever, como un talibán o lo que sea, whatever you see in the world, remember, this is the old religions that are not, these are the newer religions that I think are way out of balance. There's no love in them. vean lo que vean en el mundo, yo creo que estas son las nuevas religiones que están absolutamente desequilibradas. Unify and come back to the original. Unifíquense y vuelvan al original. And in 100 years, 50 to 100 years, there's a new religion. Y en 50 a 100 años va a haber una nueva religión. And we are just laying the seeds. Y nosotros estamos solamente poniendo las semillitas. Be your own savior Sé tu propio salvador and use your soul to manifest the purpose of your life. y usa tu alma para manifestar el propósito de tu vida. And you don't have to die to be a shaman. Y no es necesario que uno muera para convertirse en chamán. And you can't judge the spirits. Y no se puede juzgar a los espíritus. Christians call them demons or angels. Algunos los llaman demonios o ángeles. They are masters for me. They are teachers. They are principles. Para mí son maestros, son principios. And I am continually learning from them. And I hope you Y do. yo estoy permanentemente aprendiendo de ellos y espero que ustedes también. Because we can't always see what's right in front of us, right, Marcelo? Porque a veces no podemos ver lo que está justo delante de nosotros, ¿no es cierto, Marce? I love to meet these other teachers, and I hope you do too. A mí me encanta encontrarme con estos otros maestros y And then espero que ustedes también. your gifts awaken Se despiertan sus dones, when you believe and you're worthy. You feel worth it. se despiertan tus dones You feel worth it. cuando sentís que sos merecedor y And my cuando father always crees. taught me, Foster, you're worth it. You're worth it. Sorry, My father always said to me, you're worth it. yo falso. Mi padre siempre me lo decía. When my, Vos mo- te lo mereces, when, my vos te mother, lo mereces. when my mother died, Cuando mi madre murió, a giant deer with the horns, you know, un ciervo gigante con toda su cornamenta came to Los Angeles to my house. vino a Los Ángeles, a mi casa. The only time. Fue la única vez And this que sucedió. deer
looked into my eyes, Y este siervo o reno Which is- me miró a los ojos, which is the spirit of the forest, que es el espíritu del bosque, and it said, "Your mother's dead." y me dijo, tu madre murió, And I tu got madre está muerta. a phone call in that moment. Your mother just died. Y en ese momento me llegó un llamado telefónico, tu mamá acaba de morir. I realized that all my life I lived the spirituality for my mother because she could not live it. Me di cuenta de que toda mi vida yo viví mi espiritualidad por mi madre, porque ella no pudo vivirla. She was saying, "Keep going." Y ella me estaba diciendo, seguí andando, seguí así. We live their unlived spirituality. Nosotros vivimos su espiritualidad no vivida, Because we love them. porque los amamos. Anyway, that's all I wanted to say right now. Esto es todo lo que quería decirles por ahora. Tengo para compartir, si me deja, un pedacito de una de sus canciones con el grupo. If you allow it, she wants to share one of your songs with the group. Is that okay? Yes? Sí. Ok. Well, I always sing now almost the same song, but I have lots of songs. Yes, Tengo muchas canciones. yes, but this is the song. Sí, pero esta es la canción. Fairies, they have their own songs, fairies. Saben que las hadas tienen sus propias canciones. Ah. One more time, fill this song, Negros, bird of death and resurrection. Bueno, era un pedacito para que lo escucharan cantar la canción del Bella Flor que amo. Bella Flor, que es colibrí Cambia en la portugués. vibración. Claro. Thank you, Foster. This is all of our resurrection. It's ours Esto es nuestra resurrección. to our true life, to the true life. A la verdadera vida. A la vida verdadera. Oh, 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 thank you, Foster. thank you, Foster. Muchas gracias. Gracias por tanto. Thank you for everything. Love you. Gracias, Foster. Gracias, Marce. Gracias. Thank you. Gracias. Los esperamos viernes que viene, que Gracias. vamos a estar con Cristo, por favor. Next Friday, Christos with us. Gracias, Thank you, gracias a Foster. todos. Thank you, Chris. Gracias, Chris. Genial. Gracias, Marce. Gracias, besos. thank you, Chris. Thank you, Marcelo. Thank you. Chao. Gracias. Thank you. Gracias a todos. Obrigada, do Brasil. Yeah, part of my life. Gracias. Those people from Brazil, Thank from you from Spain. Argentina. Thank you. Thank you. Thank you, Love you, Foster. Foster. Mwah. Gracias, Marce. Gracias, Oh, Cristo. See you soon, Foster. On March, Gracias, en marzo lo vamos Foster. a tener acá, así que vamos por eso. Thank you. Gracias, Foster. Gracias. Buenas Gracias, noches. Marce. Nos vemos el viernes con Cristos, por favor. Next will. Friday with Sí. Cristos, the magician. Okay. mwah. Doesn't watch us. Bye. Bye. Chao, Marce. Bye. 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 Bye.